Porque muchas de las cosas que nos gustan ya no son lo mismo que antes. Esta pregunta me la hice cuando una fría mañana de diciembre decidí finalmente ver una serie que he renegado por mucho tiempo, y que todo el mundo mama de lo buena que es. My Little Pony. Me envicié completamente con la serie, me la acabé en cuestión de un mes, con todos sus más y sus menos, considero que está bastante bien, para ser una caricatura infantil. Usted se preguntará por qué hablo de esta franquicia de burras de colores en concreto, pues, en parte, es solo para ventilar que me gustan las burras de colores y no tiene nada de malo, pero por otro lado, pienso que esta serie ejemplifica perfectamente el problema que yo, y muchos de nosotros tenemos, puesto que muchos que están metidos en el mundo de la magia de la amistad, sabrán qué pasó con la continuación de la dichosa G4, que simplemente la cancelaron, no más duró 4 años esa mamada, o 5, la verdad no sé muy bien si la cancelaron el año pasado o en este año. Me estoy yendo por las ramas, lo que quiero decir es que a mucha gente no le gustó la nueva dirección que tomó la franquicia, fue un fracaso comercial por lo mismo, pero esta no va a ser la única franquicia de la que hablaremos, ya la retomaremos en un momento, lo juro. Pero primero, me gustaría hablarles de otras franquicias con las que me he hiperfijado y han envejecido como leche reposando bajo un puente. La cosa es que One Punch Man, el webcómic independiente publicado por uno de los escritores más prodigiosos de la era moderna del manga, el pinche One, un webcómic que puede que no resalte por su calidad artística, pero su historia tiene una de las premisas más interesantes y mejor ejecutadas, donde seguimos a Saitama, un desquiciado que empieza siendo el ser más fuerte de su narrativa y por lo mismo, perdió su propósito en la vida y solo sueña con encontrar un rival que le supere en fuerza y le devuelva el sentido de las peleas. Me gusta este webcómic, lo único malo es que no hubo ninguna adaptación a manga que mejore el tema del arte. Perdona. ¿Cómo que si hubo una adaptación al manga? ¿Y cómo está? Miren, la verdad es que One Punch Man, refiriéndonos únicamente al manga, no era un mal producto, esa adaptación visual va de la mano de Yusuke Murata como ilustrador. Además del manga de One Punch Man, he visto algunas de sus ilustraciones en Pinterest, y la verdad es que todo lo que se dice de él, referente al apartado artístico es más que acertado, me gustan sobre todo sus ilustraciones de Spider-Man, porque le saca todo el jugo a la perspectiva y la escena se ve bien cabrona. Mencioné solo el apartado artístico de Yusuke Murata, más que nada, porque como escritor, es muy buen dibujante. Porque sí, en cada portada de One Punch Man se nos vende la idea de que One es el encargado de la historia, mientras que Murata se encarga del arte del manga. Esa afirmación en la portada puede que haya sido cierta en el pasado, pero, bueno. Contrastando un poco los trabajos más recientes de One con la actualidad de One Punch Man como manga, las diferencias se notan demasiado. Desde hace rato que en internet circula la idea de que One no tiene tanto control en la historia del manga como sí del webcómic. Eso ha hecho que se pierda, por así decirlo, un estándar que sigue presente en las obras que ejemplifiqué anteriormente. El ejemplo más notorio y donde muchos opinan que comenzó el declive de One Punch Man, desde que presuntamente Murata tomó el control narrativo, porque tampoco podemos estar seguros de si él es el responsable o algún editor conche su madre, es a partir del inicio de la saga de Garou, un personaje con mucha presencia como villano en el webcómic, un humano poderoso que se definía como un monstruo y que tenía por meta convertirse en el monstruo más fuerte que jamás haya existido o existirá, pero hubo una serie de cambios perjudiciales en el manga, como darle mucha más importancia a una organización malvada que era un aditamento secundario más que otra cosa, a excepción de algunos personajes, la asociación de monstruos, que solo debía servir como un escalón más para consolidar a Garou como amenaza definitiva equivalente al Giga Chad del Ouroboros, además de ser el preludio de los problemas que enfrentarían los personajes secundarios de la obra y el cambio del status quo que se daría más adelante. Por no mencionar, que dicha asociación era un grupo mucho más reducido en el webcómic, constando solo de 17 miembros con un nivel de amenaza considerable. El nivel de amenaza es un índice que escala a los monstruos en función de cuánta destrucción pueden causar. En cambio, en el manga, ya no solo hablamos de una organización pequeña pero efectiva, sino que se trata de un ejército completo de monstruos,
con un rey incluso, que solo funciona para que los personajes de relleno se luzcan en sus habilidades, porque muchos de los héroes que participan en el manga durante esa saga no son relevantes más adelante. También podría quedarme hablando sobre los otros cambios que se dieron durante la saga, como el torneo de artes marciales, o los monstruos planetarios que aparecen sin mayor contexto, incluso el crimen contra la creación, que significa todo lo que le hicieron a Garou en su forma de monstruo, porque pasó de ser un maniacote implacable, que destruyó tanto moral como físicamente a la clase más alta dentro de la asociación de héroes, la organización de superhéroes más grande hasta ese punto en el webcomic, a una tsundere que no se decide si estar del lado de los héroes, de los monstruos, o directamente no está del lado de ninguno de los dos. Me parece que el desenlace, la pelea final, sobre todo, de esta saga, lo explican mucho mejor en cualquier otro lado de la plataforma. Mi opinión al respecto es que fue la cosa más ridícula e inentendible que vi en ese manga. ¿Qué carajos es eso de partículas y antipartículas? Pero ahí no acaba, el manga continúa, basándose ligeramente en los acontecimientos del webcomic, pero el verdadero punto de inflexión en todo esto, se da en el arco de la aldea ninja, un arco que le da protagonismo a dos personajes con una participación considerable en la historia, que no solo tiene una, ni dos, sino 4 malditas versiones publicadas a lo largo de 2 años, cambiando el argumento a favor del maldito power scaling, quitándoles el protagonismo a estos dos en favor de darle más protagonismo a Saitama, al villano de ese respectivo arco y a Blast. Me extendería sobre los cambios referentes a Blast en el manga, pero no quiero perderme en los detalles. La verdad, sí me dio depresión haber pasado por ese periodo oscuro de tiempo. Desde entonces, considero que se volvió mucho más respetable ser fan de My Little Pony que ser fan de One Punch Man. Ya que lo mencionamos, todavía no me desahogo de lo mucho que me gusta My Little Pony. Para darles una idea general, es un slice of life que trata sobre Duilith Sparkle, una unicornio que debe aprender lecciones sobre la amistad a la vez que vive aventuras variopintas al lado de sus amigas, otras 5 ponies de personalidad distinguida. Sus episodios son atrapantes al punto de que quieres repetirlos de vez en cuando, y tiene diseños bonitos. No tengo más nada que decir al respecto. Fue creada por Lauren Faust, no sé mucho más de ella. Francamente, no me gustó su final, principalmente porque tratan de la verga a mi personaje favorito y mi mayor razón para ver la serie, el puto Discord, el clásico tropo de personaje que altera la realidad y algunas de las leyes de su narrativa, al que le dieron un retroceso como personaje, convirtiéndolo en el responsable indirecto del conflicto final, cuando varios villanos de anteriores temporadas se unen para dar un último golpe a Duilith y sus amigas, aunque el final en general se siente algo desinspirado, en comparación a conflictos anteriores que se sentían superiores en magnitud y espectáculo. El lado bueno, es que si quitas el penúltimo y antepenúltimo episodio tienes una serie bastante sólida, es divertida la verdad. ¿De qué hablaba? Ah, sí, de cómo eventualmente esta franquicia se iría a la mierda luego de la finalización de la G4. No me da la gana de verme toda la G5 para tener una opinión más sólida y creíble, así que, en favor de buscar un punto medio, voy a tener que ver al menos la película que se lanzó para estrenar a la G5. My Little Pony: A New Generation. Vuelvo en un rato. Bueno, en este caso diré que, al menos la primera película no sufre un bajón de calidad tan abrupto como su antecesora, aunque definitivamente no está al nivel, que no se siente lo mismo pues. Empezaré por decir que los protagonistas no son atrapantes como las anteriores ponis, la verdad. Excepto Itzy, o Pinkie Pie de $1, tú carreas el elenco protagónico Itzy, te quiero mucho Itzy. Y si tuviera que aportar otra cosa, diría que el villano de esta película es como la versión pony de Spartaco 18, solo que sin lo misogyne. Y ya. Francamente, no tengo nada más que opinar acerca de esta película, solo que simplemente no está al nivel. Ya para ir cerrando, voy a hablar de la última franquicia con la que desarrollé hiperfijación, y como las anteriores dos, se volvió tremenda cagada. Pacific Rim. ¿Y qué es lo que no tengo que decir de esta belleza, dirigida por Guillermo del Toro? Lo que me gusta bastante de esta película es su world building, pero antes, les hablaré de la premisa.
Robots gigantes contra monstruos gigantes. Y ya, eso es todo, ¿pa' qué quieres más? Bueno, solo para más detalles, trata sobre un piloto de Jaegers, así se llaman los robots gigantes en esa obra, que junto a su hermano gemelo, tienen que detener a un kaiju, así se llaman los monstruos gigantes en esta película, el cual se termina madreando bien rico al Jaeger que manejaban esos dos y se lleva uno de los dos pilotos directo al cielo. Esto deja al piloto sobreviviente como un fracasado, que ahora tiene que trabajar construyendo un muro para que los monstruos ilegales no entren en nuestras tierras. Muro que después se comprueba que no es efectivo para retener a los kaijus y un grupo renegado de pilotos tiene que usar lo que les queda de recursos para detener de una vez por todas la amenaza que suponen estos monstruos. Como ya les había comentado, el world building de esta cosa es, en mi opinión, una maravilla, desde todo el contexto de los Jaegers y cómo los hacen funcionar mediante el uso de dos pilotos, hasta el estudio de los kaijus para intentar explicar por qué cada vez les es más fácil madrearse a los Jaegers, el cómo los civiles comunes lidian con los atentados de los kaijus al refugiarse en búnkeres públicos, o el giro que se da alrededor del descubrimiento del origen de los kaijus, escenarios como las cabinas de los Jaegers y la base de la resistencia tienen un detalle increíble. Es simplemente cine. Y su apartado visual y la acción, como se nota que antes sí se hacían buenos efectos especiales, me mama como uno, siendo un espectador, puede percibir la magnitud de los combates, y el detalle en cada movimiento que hacen los Jaegers parece tener un propósito para su funcionamiento, digo parece porque no sé un carajo de mecánica, pero igual se ve cabrón. Ahora, ¿qué fue lo que cambió en su secuela y por qué efectivamente se jodió todo? Voy a ser sincero, no he visto ni tengo intención de ver Pacific Rim Uprising, pero puedo dar una fuerte opinión respecto al bajón de calidad que sufrió la franquicia con un solo clip, el cual está público en YouTube y, aunque solo toma en cuenta una escena de acción a mitad de la película, considero que te muestra lo suficiente como para darte cuenta de que, efectivamente, mucha gente se bajó del barco. Aquí tenemos diseños sin sentido, un estilo visual rebajado en agua y, por supuesto, a Jaegers haciendo piruetas en el aire y gestos ridículos en medio de una misión que involucra a múltiples kaijus en escena. Bien dicen que una imagen muestra más que 1000 palabras, pero supongo que se hacen una idea general con las imágenes que les estoy mostrando. Se nota que el ambiente de la película no se tomaba demasiado en serio, ni para comedia involuntaria sirve. Bueno, vamos directo a las conclusiones. ¿Y qué conclusiones se pueden sacar de todo esto? Porque estas y muy probablemente, otras franquicias, se van a la mierda con el tiempo. Bueno, no tanto como que el paso del tiempo les afectara de alguna u otra manera, simplemente que hubo un cambio creativo en el proceso, las mismas personas que estuvieron al mando en un principio, fueron relegadas y están haciendo otras cosas. One, por ejemplo, está trabajando en otros dos mangas tan buenos como lo fue One Punch Man en un principio. Ya dije que me gusta mucho este autor. Bueno, realmente no tengo mucho más que decir en este apartado, la única lección que nos podemos llevar de aquí es que el fanservice no es ni por asomo lo peor que tiene One Punch Man actualmente. Fin.